Hola amigos, buenos días. Hoy se celebrará la votación de la investidura de Pedro Sánchez, aunque no sé si los grupos políticos tendrán algo más que añadir, pero la cosa es incierta porque ayer se cabrearon los de Junts y parece ser que por las noticias que he tenido que no les gustó el discurso de Pedro Sánchez y han tenido una reunión de urgencia con el Partido Socialista. Supongo que para decirles que, pero que está haciendo Pedro Sánchez, que esto de todo con la Constitución, de la Constitución no se sale, y que bueno, lo que va a conceder es una amnistía y todo quedará pues como una España unida, esto que llaman de otra manera una nación de naciones, pero una España unida, como dice la Constitución. Yo que he tomado una de pelo es esta, porque los de Junts, digamos, Miriam Nogueras, en representación de Carles Puigdemont, puede que le haya dicho algo así, pero es que nosotros queremos la independencia. Es cierto que queremos la amnistía, pero también queremos la independencia. Y no queremos formar parte de España. Y queremos un referéndum. Y queremos que se nos condonen todas las deudas, todo el dinero aportado por Cataluña en impuestos a lo largo de todos estos años. Pero bueno, dicho esto, ya que Pedro Sánchez dice que lo hará todo acorde con la Constitución, aunque ya sabemos que es un mentiroso, que lo que él ya dice cambia de opinión, pues no sabemos exactamente lo que va a hacer, porque de Pedro Sánchez se puede esperar cualquier cosa. Entonces, en la votación de hoy es posible que Junts per Catalunya se abstenga o vote no. Entonces, no tendrá la mayoría absoluta, lo cual significa ya que mañana tendrá que haber otra votación. En esta otra votación, si salen más que sí, pues tendrán que haber elecciones anticipadas. Pero bueno, dejando aparte todo esto, ya que hoy el resultado puede ser cualquier cosa, lo mismo puede salir elegido presidente por mayoría absoluta, o bien puede que se repita mañana una segunda votación y se quede un margen de tiempo para negociar con estos que lo han cuestionado. Entonces, si fuera para mañana, el resultado podría ser cualquiera. O saldría elegido como otra mayoría absoluta o con mayoría simple, o se tenía que convocar nuevas elecciones. Quiero hablaros un poco del programa este que ha expuesto Pedro Sánchez. Ha hablado, pues, de que quiere mejorar España en el sentido de que va a proporcionar más médicos, va a proporcionar más maestros, más profesores, va a hacer que la educación empiece de los 0 a los 3 años, totalmente gratuita. Ha pedido que la invasión inmigrante se integre y que se dediquen muchísimos millones para la integración y para la protección de los inmigrantes. Que va a mejorar lo de la dependencia, en fin, reconvertir empresas, no sé qué, cómo crear puestos de trabajo, que no sé cómo lo va a hacer. Esto sí, crear plazas de funcionarios que ya ha ido haciendo. Fijaos una cosa, la tónica de Pedro Sánchez, la economía con Pedro Sánchez ha ido bajando, y ahora con este programa pues bajará mucho más. Os lo explico. Pedro Sánchez ha expresado pues un programa muy bonito, un discurso muy bonito de que mejorar España en todos los sentidos. Y esto cuesta mucho dinero. Y el dinero tiene que salir de algún sitio, porque no vale el dinero de la máquina de imprimir billetes. La máquina de imprimir billetes lo que hace es devaluar el dinero. Lo que hace es crear más inflación, lo cual se traduce en más pobreza. Sí, tienes mucho más dinero imprimido, pero es que este dinero no vale nada. Si una televisión antes valía 100, ahora vale 800. ¿Por qué? Porque este dinero imprimido no vale nada. Si una vivienda valía 200.000 euros, pues ahora vale 2 millones. ¿Por qué? Porque este dinero imprimido no tiene valor. ¿Qué es lo que genera riqueza? El trabajo. Entonces Pedro Sánchez, de todo lo que ha prometido, esta transformación económica a por mejor, que realmente no va a ser a por mejor, pues para hacer que esta sea posible se tiene que financiar. Si quiere poner más maestros, si quiere poner más
más chiringuitos, si quiere poner más médicos, si quiere poner más dinero para la dependencia, si quiere pues ayudar a los discapacitados, que eso también cuesta mucho dinero, si quiere pues hacer estas políticas sociales de las que habla, por ejemplo, de viviendas sociales, de hacer más viviendas, si quiere hacer pues bien, toda una serie de cosas. Por ejemplo, ahora está hablando de transporte urbano gratis. Si tiene que haber transporte urbano gratis, se tiene que pagar. Y en fin, toda una serie de cosas, de gastos para el Estado. Estos gastos tienen que salir de algún sitio. Tiene que haber dinero en algún sitio. ¿Cómo se va a financiar? Pues para financiar todo esto, hay que subir mucho los impuestos, hay que subirlos muchos más, los impuestos. O bien endeudarse más, que ya estamos demasiado endeudados y de una manera muy peligrosa. Entonces tiene que haber dinero para pagar estos impuestos. Y entonces, ¿cómo se crea? ¿Cómo se genera el dinero? Trabajando. No existe otra forma. Es trabajando. Pero la prioridad de Pedro Sánchez no ha sido poner hincapié en el trabajo, en la motivación en el trabajo, en las facilidades en el trabajo. De esto Pedro Sánchez no ha dicho ni mu. Y sobre el tema de impuestos tampoco lo ha dicho ni mu. Es decir, que no ha dicho de dónde va a sacar el dinero. Esto sí, ha dicho que va a subir los impuestos a los ricos, pero esto es una farsa, es una mentira, porque impuestos a los ricos. No hay ricos en España. Son 4 gatos, son cuatro personas que además esta gente, su dinero lo tienen en el extranjero, porque España es un paraíso, quise decir, es un infierno fiscal donde todo el mundo se le exprime a impuestos. Cuanto más dinero tiene, más se le exprime a impuestos. Por tanto, los ricos, la mayor parte de su fortuna suelen tenerla afuera, para salvarse de las culpas de Hacienda, de las culpas del Estado. Y luego hay otra cosa, no os engañéis, que Pedro Sánchez está hablando de la transformación digital, la revolución verde, de que hay que aplicar la Agenda 2030. La Agenda 2030 va a ser una cosa muy costosa y además nos va a arruinar mucho más. España necesita más pantanos, más agua. Entonces Pedro Sánchez está destruyendo los pantanos y está destruyendo las reservas de agua. Entonces, ¿cómo vamos a generar la electricidad? Dice, con los molinos de viento, invirtiendo muchos molinos de viento, pero si los molinos de viento no generan electricidad o la generan por la mínima, porque cuando no hace viento, pues las ruedas, las hélices de estos molinos no generan electricidad. O si quiere generar la electricidad con paneles solares, cuando no hay sol no se genera la electricidad, además se genera en una escala muy menor. Fijaos una cosa, tampoco quiere centrales nucleares, tampoco quiere centrales térmicas que vayan con carbón o que vayan con derivados fósiles, es decir, con gasoil, centrales térmicas que funcionen con calor generado por la calefacción del gasoil, o por la quema de carbón. No quiere centrales térmicas que generen la electricidad así. Pero fijaos una cosa, también prohíbe las centrales nucleares, no quiere centrales nucleares aquí en España, que son necesarias para generar energía, para generar electricidad, y la estamos comprando a Francia. Francia tiene centrales nucleares y se están construyendo más centrales nucleares. Entonces España está comprando la electricidad a Francia. Y Francia la tenemos delante de nuestras mismas puertas. Y dice que contamina la energía nuclear, dice que es muy peligrosa, por si ocurre alguna central nuclear, algún accidente, estalla un reactor, pues la radioactividad y todo esto es muy contaminante y muy peligrosa. Entonces, pues fijaos, si ocurre algo en Francia, nos afectará igualmente a España, porque la tenemos aquí delante de nuestras propias narices. Pero mirad, fijaos que la electricidad se la estamos comprando a Francia. El negocio de la electricidad la está haciendo Francia a costa de España. Y en este sentido nos están arruinando también. La aplicación de la Agenda 2030, un atentado total contra la pesca, contra la agricultura y contra la ganadería. Pues nos quieren dejar cultivar, nos quieren dejar criar animales, nos quieren dejar
dejar pescar, y así no puede haber alimentos, porque todo lo que comemos depende del campesino, del ganadero y del pescador. Entonces, ni al campesino, ni al ganadero, ni al pescador no se les quiere dejar trabajar. Se les imponen unas normativas que no les dejan ni trabajar, que son todos unos palos de rueda para su iniciativa de trabajar, producir y generar, pues, hacer posible que existan estos alimentos que todos necesitamos para la subsistencia. Y además, fijaos, todo el mundo quiere ganar dinero. Los campesinos quieren ganar dinero, los ganaderos quieren ganar dinero, los pescadores quieren ganar dinero. ¿Y en qué puede ayudarles esto? No solo una buena organización del trabajo, una buena voluntad de trabajar bien, unas maneras de hacer el trabajo de la mejor manera posible en el mismo tiempo posible. No solo esto, sino también los avances tecnológicos, la aplicación de la tecnología en todas estas mejoras del trabajo. Entonces esta tecnología hace que la producción sea más abundante y más barata también. Por ejemplo, para el cultivo del campo, estos tractores gigantescos, como estas máquinas acopladas atrás, que son las que aran, las que distribuyen la semilla, las que también distribuyen los fertilizantes. En fin, estas máquinas hacen el trabajo que en tiempos anteriores, en tiempos pretéritos, lo que ocurría era que lo que hace ahora una máquina, pues antes se necesitaban 2000 personas y aún ganando muy poco. Pues fijaos los avances de la tecnología que favorecen mucho al mundo del trabajo. Pero ¿qué está pasando ahora? Es que aparte de esto, estas tecnologías llevan a una sobreproducción de alimentos. Es una contradicción, porque ahora los alimentos han subido mucho, van a ser más escasos por culpa de estas políticas de la Agenda 2030, que es lo que quiere implementar Pedro Sánchez. Y lo curioso es que con la tecnología que tenemos, y esto ya hace unas décadas, que en Estados Unidos se estaba diciendo a los campesinos estadounidenses: no cultivéis más el campo, porque estáis produciendo, pues, más de la cuenta. Hay tanto excedente de trigo, hay tanto excedente de este producto alimenticio, que no hay mercado donde colocarlo, que no hay donde venderlo porque se ha producido mucho. Y al final va para que se tenga que pudrir, va para que se pierda. ¿Por qué? Porque se han producido ya demasiados alimentos. Y ahora existe la contradicción de que ya no hay suficientes alimentos. Ya no se producen bastantes alimentos. Entonces, si hay tanta escasez de alimentos, ¿qué ocurre? Pues que sube mucho el precio. Sube mucho el precio de la carne. Sube mucho el precio de las patatas. Sube mucho el precio del aceite. Sube mucho el precio de la fruta. ¿Por qué? Porque no se trabaja. Porque no se produce. Porque las directivas de la Agenda 2030, que la están aplicando la Comisión Europea y el gobierno de Sánchez y los gobiernos de algunos países europeos, pues están impidiendo la producción de estos alimentos. ¿Y por qué ocurre esto? Porque ya no quiere que consumamos estos alimentos naturales, con la excusa del cambio climático, como excusa que contaminan, pero ni afectan al cambio climático, ni contaminan. Y esto es lo que quieren aplicar, estas son las políticas que quieren aplicar. Por eso digo que a España nos van a llevar a una vida a por peor, y nos llevarán a más pobreza. Lo que hay que hacer en este mundo, con esto de la excusa de cambio climático, que no existe tal cambio climático, es dejar a la gente trabajar en libertad. El liberalismo es esto: que intervenga lo menos posible el Estado, que se ponga lo mínimo de normativas y de regulaciones, que dejen a la gente, a las empresas, a los trabajadores, competir entre sí para producir el mejor producto, dar el mejor servicio y al precio más reducido posible. Esto es la competencia. La clave está en la competencia y no las imposiciones gubernamentales que lo entorpecen todo. Entonces, la política de Pedro Sánchez es contra esta libertad, contra este liberalismo, contra esta libre competencia, contra este libre trabajo, contra este libre mercado. Es intervenir mucho. Entonces, haciendo las cosas de esta manera, se está matando la iniciativa del trabajo. ¿Por qué el trabajo es lo que crea riqueza?
Si estás destruyendo la capacidad de trabajar, la capacidad de generar riqueza, si estás poniendo palos a las ruedas a la gente que quiere trabajar, a la gente que quiere prosperar, ¿cómo se va a generar este dinero? ¿Cómo se va a producir esta riqueza? Porque para todos estos planes que tiene, dice mejorar el estado del bienestar, de aplicar la Agenda 2030, esto nos va a costar mucho, mucho dinero y lo tiene que sacar de alguna parte de dinero. Si no se deja trabajar a la gente, no se puede producir riqueza. Por eso vamos a ir a una mayor pobreza. Pero es que no se mete a la cabeza a Pedro Sánchez de que el dinero sale del trabajo, que lo prioritario, lo primero para que un país pueda prosperar es que la gente pueda trabajar. No mira por esto, está creando un país en el que unos tienen que trabajar para producir esta riqueza, este dinero, y con este dinero mantener a otros. Y cada vez son más. Hay que mantener a políticos, hay que mantener a inmigrantes, hay que mantener a pensionistas, hay que mantener a funcionarios, hay que mantener a todo tipo de chiringuitos, hay que mantener a los sindicatos comprados, hay que mantener a las patronales también compradas, hay que mantener a los partidos políticos, hay que mantener a tanta y a tanta gente a costa del trabajo de los demás, a costa de este grupo de gente que cada vez va siendo más pequeño. Si no se les deja trabajar y al mismo tiempo crece de manera monstruosa todo este gasto, pues cada vez habrá menos dinero. Y cuando ya la gente ni siquiera pueda trabajar, porque ya no les sale a cuenta, está pagando más impuestos de lo que les queda para sobrevivir, ya no va a querer trabajar. Entonces, ¿a qué irá? ¿A qué irá Pedro Sánchez, por ejemplo? Pues irá a por expropiaciones. O expropiará la casa, o expropiará terrenos, o expropiará fábricas, y todo lo pondrá a venta de saldo a las multinacionales, a las élites de estas que están detrás de la Agenda 2030 y que son, pues, los que quieren poner una dictadura a nivel mundial, quieren tener todo, acaparar todo el control económico. Y a esto es lo que nos lleva Pedro Sánchez. Y cuando está hablando de que quiere aplicar la Agenda 2030, la Revolución Verde, no sé qué cosas digitales, cosas ecológicas, que con esto, gracias a este tipo de políticas, pues va a conseguir muchos fondos europeos, los famosos fondos europeos, fondos Next Generation, fondos social europeo, dinero de Europa, bueno, dinero de Europa, pero es que os pensáis que Alemania, Francia, Austria, Bélgica, Holanda, Italia, países europeos, ¿os pensáis que estos países europeos os van a dar dinero a vosotros los españoles? Pues esto es un engaño. Europa está cogiendo dinero de España y de todos los demás países europeos. Está cogiendo dinero de España y luego estos fondos, que se dicen fondos europeos, pues los reparte o los da aquí a España para estos gastos que quiere poner Pedro Sánchez, para estos gastos del gobierno, estos fondos europeos, estos fondos Next Generation, nueva generación. Estos fondos europeos es dinero sacado a España. Lo coge por una parte y luego os la dará por otra, pero os cogerá más y os devolverá menos. Y esta es la pura realidad, porque nadie da duros a 4 pesetas. Esto es la realidad. Meterlo no está en la cabeza. Y esto es lo que va a pasar si Pedro Sánchez acaba gobernando. Subirá bruscamente los impuestos, habrá menos libertades por culpa de la Agenda 2030 y con las excusas del cambio climático. No podréis comer bien, no podréis viajar, os quieren quitar el coche. Esto, la excusa del transporte público es para quitaros el coche. Lo de que según qué partes de las ciudades no puedes llevar determinado coche es porque os quieren quitar el coche. Coche eléctrico no os lo podréis comprar porque es demasiado caro, dura demasiado poco y no es práctico porque no tiene fuerza. Las rampas no puedes subir, un remolque no lo puedes arrastrar y además es más peligroso porque cuando se incendia un coche eléctrico es mucho peor que un coche de combustión. Y luego el tema de los coches de combustión, cambio climático, emisiones de anhídrido carbónico. El anhídrido carbónico, los científicos dicen que la atmósfera necesita un poquito más de anhídrido carbónico porque esto revitaliza las plantas, las regenera, las hace sentir bien. Lo que necesita el planeta es ser más verde.
porque si hay más plantas, si hay más árboles, sobre todo si hay más árboles frutales que producen fruta con la que nos alimentamos, que nos podríamos alimentar de manera abundante, pues estos árboles limpian la atmósfera, equilibran el clima, lo equilibran bien. A construir más pantanos. Fijaos que a diferencia de Francia, que tiene centrales nucleares, muchas centrales nucleares, y está haciendo negocio con las centrales nucleares, porque nosotros se la compramos, y los demás países que no generan suficiente electricidad también se la compran a Francia. Francia está haciendo un gran negocio con las centrales nucleares, pero aquí en España, a diferencia de Francia, tenemos toda la geografía española es relieve montañoso. Tenemos muchas montañas. Cuando Francia, más de la mitad del país es un terreno plano. Y los pocos lugares montañosos que tiene Francia son montañas pequeñas. En España hay muchas montañas y bastante altas. Hay muchos valles. Se pueden construir muchos pantanos porque pasan muchos ríos. Si se construyen muchos pantanos, como muy bien hacía Franco, y esto es lo que nos permitía tener mucha energía eléctrica y mucha agua, sin preocuparnos por esto, pues estos pantanos, pues es lo que hará, si se construyen más, que tengamos agua en abundancia y beneficie tanto a la agricultura y a la ganadería, porque España tiene un clima muy bueno para la agricultura y tiene también para la cría de ganado. Y esto Pedro Sánchez no lo quiere permitir con las justas de la Revolución Verde, la Agenda 2030. Luego, como el tema del dinero digital, os aconsejo mucho, usad mucho el dinero metálico, porque cada vez pone más control sobre el trabajo, no os va a dejar trabajar. Quiere que todo el mundo tenga una cuenta en el banco para tener a todo el mundo controlado. Quiere que todo el mundo utilice el dinero, el pago con transferencias, con utilización de las tarjetas, con pagos como el móvil, para tenerlos controlados a todo el mundo. Vamos a ir muy mal. ¿Y qué habrá que hacer? Lo que ha sido siempre y no queda otro remedio, que es trabajar, aguantar lo que se pueda. Os fregarán impuestos, os obligarán a muchas normativas. Por ejemplo, una empresa, que las ventanas tienen que tener esta medida, esta máquina tiene que tener esta cosa, la otra cosa, los andamios se tienen que construir de esta manera. Muchas de estas cosas que os van a obligar entorpecerán mucho vuestro trabajo, porque para seguridad e higiene, para protección, nadie mejor que la propia empresa, los propios trabajadores, que sean lo que saben bien, qué es lo que realmente les protege. No necesitan unas normativas que les tengan que decir que la tienen que hacer así y allá. Ya lo ven unos mismos. La seguridad de higiene las tienen que hacer las propias empresas, no gobierno con regulaciones, pero os obligarán, os entorpecerán mucho trabajo, que así que hay por un extintor, que la altura del local tiene que hacer tantos metros. En fin, esto no vale para trabajar. Una persona cuando inicia un negocio o quiere vivir de un trabajo, esta misma persona decide qué máquinas tiene, cómo lo tiene alocado, cómo lo puede tener. A medida que va prosperando, ganando dinero, va mejorando su lugar de trabajo. Esto por lógica. Pero en todo caso os digo que no vais a tener otro remedio que seguir trabajando y trabajar como podáis. Por ejemplo, si habláis de un negocio de restaurante, pues mirar de saber ganar a los clientes, hacer platos de buena calidad, que sean sabrosos, servir raciones adecuadas, no seáis pobres de las raciones, y hacer a precios razonables porque la gente no es rica, y así saldréis adelante, por ejemplo, en un negocio de restaurante. Entonces, el gobierno os freirá muchos impuestos. A los empleados que tengáis os obligará a subir el salario mínimo. Subirán los costes sociales, los impuestos por las aportaciones a la seguridad social, impuesto de la renta, impuesto del desempleo, impuesto de formación profesional, impuesto de no sé qué, de generación no sé qué, para compensar las pensiones, los impuestos municipales, en fin, toda la variedad de impuestos os obligarán a pagar y cada vez más. Pero tendréis que trabajar porque el dinero solo se genera trabajando y no queda otro remedio, a menos que el Estado os dé una pensión, a menos que podáis vivir a costa del Estado. Esto también es otra opción que escoge mucha gente
una ayuda del Estado que también en ciertos aspectos también va grabada. Pero esta ayuda del Estado sirve para tener a la gente controlada, por lo menos pueda comer agua que cada vez se pone más y más caro. Por tanto, esta ayuda del Estado también lleva a la miseria. Trabajar como podáis. Entonces, teniendo presente con lo de querer imponer el euro digital, el gobierno le interesa mucho que haya el euro digital y le interesa mucho que desaparezca el dinero metálico para tenerlo a todo el mundo controlado. Pero bueno, vosotros necesitáis trabajar, necesitáis generar dinero y necesitáis eludir todo lo que podáis del pago de impuestos. ¿Y cómo lo podéis hacer? Pues evitar de ser controlados lo menos posible. ¿Y cómo se puede hacer esto? Pues, por ejemplo, usar los pagos en metálico. En un restaurante, por ejemplo, si os pagan en efectivo, en metálico, no queda registrado. En la declaración, pues podéis poner los que han pagado con tarjeta o como móvil, o declarar que han venido a comer 50 personas cuando en realidad han venido a comer 100 personas. Estas 100 personas os han pagado en metálico. Entonces este es dinero que el gobierno no controla y es ganancia para vosotros, para sobrevivir. Es el fruto de vuestro trabajo. Y ese dinero también, como lo que podréis pagar, pues a los proveedores de alimentos, a los que os traen las bebidas, a la persona que viene a trabajar, que no quiere declarar todos los impuestos, porque si le pagáis lo que le fija el convenio, tendréis que pagar impuestos, pues que es la manera legal. Si le pagáis por un modo legal, tendréis que pagar impuestos. Y esta persona va a preferir que una parte de sus ganancias sean en negro. Es decir, sean más pagadas y no se le tenga que arrancar tanto en cotizaciones. Además, porque una persona cuando más gana, más se los obliga a pagar impuestos. Por eso es muy importante que utilicéis el dinero metálico, los que trabajáis, que generéis una economía que circule mucho el dinero en metálico. Usad mucho el dinero en metálico, porque el gobierno os va a ferir a impuestos. Es una barbaridad lo que quiere hacer Pedro Sánchez. Que si mejora del estado del bienestar, que si dinero para todo el mundo, que subvenciones para todo, que la aplicación de la Agenda 2030 que va a ser muy costosa y muy mala para el conjunto de la población. Esto va a costar mucho dinero. Y hará todo lo posible para, pues, sacaros a impuestos, subir los impuestos, y incluso inventará más y más multas para sacaros más dinero. Por tanto, para vivir todo esto, es necesario que uséis el dinero metálico. Pongáis mucho en circulación el dinero metálico. Que en el banco no solo tengáis una parte de dinero, lo que haga falta para cosas del banco. Y el resto de dinero sea dinero metálico. Poner a circular el dinero metálico. Guardar dinero metálico y exigir mucho a vuestros gobernantes que el dinero metálico no se quita. El dinero en efectivo no se suprime. Exigirlo mucho a los jueces y a los políticos. Porque los políticos lo que quieren es controlarlos al máximo, sobre todo estos que aplican políticas de estas de Agenda 2030, políticas de las subvenciones, políticas de gastos cada vez más mayor en funcionarios, en duplicidades administrativas. Hay otros tipos de políticas que son más liberales, afortunadamente. Hay unas políticas más liberales, por ejemplo las de Vox, que son de bajar impuestos, nada de subvenciones, nada de intervención del Estado, apoyar mucho a la gente que trabaja, dejar que la gente trabaje, y al dejar que trabaje gane más dinero, y al ganar más dinero, pues se va gastando más cosas. Porque una persona cuando prospera, cuando ya empieza a tener mucho dinero, quiere una vida mejor para su familia. Entonces si tiene un piso pequeñito, que es incómodo de vivir allí, pues opta ya para una vivienda más grande, para una casa más grande, con jardín, una casa mucho más agradable. Esto genera mucho trabajo en la construcción, pues da trabajo al gremio de la madera, a la fabricación de muebles que se compran. Y claro, cuando se mejora económicamente también se cambia de coche, se quiere otro coche mejor. O sea, que la gente gane dinero ya dinamiza por sí misma la economía y entonces la gente empieza a ser más rica, tiene más dinero. Entonces también está más capacitada para pagar más impuestos, para pagar estos impuestos para estos servicios mínimos que debe de aportar el Estado. Pero con las políticas socialistas, con las políticas de control total, con las políticas de muchos impuestos,
de sacarle a los que trabajan para darle a los que no trabajan o no quieren trabajar, que prefieren más ser mantenidos, como este tipo de políticas nos vamos improvvisando porque al final cada vez trabaja menos gente. Y esto es a lo que vamos. Por lo tanto, están preparados. Y el tema que iba antes, lo de la investidura de Pedro Sánchez, da igual que se haga lo que se haga, porque fijaos una cosa, si gobernara Alberto Núñez Feijóo, el programa de Alberto Núñez Feijóo es prácticamente un calco del Partido Socialista, del programa del Partido Socialista. Como Alberto Núñez Feijóo, habrá muchos impuestos también. Se aplicará a la Agenda 2030 también. Quizás será un poquito más laxo en la persecución de las empresas, quizás bajará un poquito ciertos impuestos, quizás hará unos ciertos recortes porque bajará los impuestos también, un poco los impuestos. Y por tanto, pues no habrá tanto servicio público porque bajará un poco los impuestos. Pero, con lo que os digo, Alberto Núñez Feijóo es el cauco del Partido Socialista. El programa del PP es el cauco del Partido Socialista, solo que un poco menos intenso. Pero también hay otros partidos más liberales, como el partido Vox, que dice que quiere suprimir el Estado de las autonomías. Claro, si no hay duplicidades administrativas, pues si se gastaba este presupuesto público, pues se gastará esto. Eso significa menos impuestos, menos funcionarios a mantener, menos enchufados. También, pues no quiere aplicar la Agenda 2030, por tanto quiere hacer unas políticas más en favor de España. Es decir, políticas de proteger a la industria, a la ganadería, a la agricultura, a que se construyan más pantanos, a que se genere más riqueza, a que se frene la inmigración también, porque el tema de la inmigración, aunque el Partido Socialista no habla de este tema, y el Partido Popular tampoco, la inmigración conlleva una serie de problemas muy gordos. Para empezar, las incompatibilidades culturales, la religión distinta. Esta gente tiene otra mentalidad que no es compatible con la nuestra. Y esto genera mucha conflictividad y mucha incertidumbre. Además, no tenemos trabajo para todo el mundo. Y los recursos públicos, pues tampoco son recursos suficientes, a pesar que se ha gastado mucho. No tenemos para la inmigración porque tenemos muchos problemas aquí en España, mucha gente que necesita pues ayudas públicas y la prioridad tiene que ser para los españoles, para la gente de aquí. Quiero decir que también hay partidos como otras políticas de menos impuestos y de más libertad para el trabajo, porque lo importante es apoyar al trabajo. En la época de Franco hubo pues lo que se llamó el milagro español, hubo un crecimiento económico enorme, una transformación económica enorme. Se pasó de un país pobre a un país ya donde la gente ya estaba bien, todo el mundo tenía trabajo, ganaba dinero, podía comprar, podía consumir, podía tener coche, podía tener televisión, podía llevar a su familia de vacaciones. El país iba muy bien. ¿Por qué? Porque con Franco la cultura del trabajo era muy importante. Y la vagancia, la gente que vive, los vagos, la gente que vive de subsidios, que tampoco había mucha gente que vivía de subsidios, casi prácticamente no había, como hay ahora que mucha gente vive de subsidios, pues esto no existía. Y se fomentaba mucho el trabajo. Y es algo que en la actualidad no ocurre. Por eso os digo que lo que es inevitable es que hay que trabajar para salir adelante. Si se quiere prosperar, hay que trabajar. Da igual que haya un gobierno socialista, un gobierno que exponía impuestos, o un gobierno más liberal, con menos impuestos y menos servicios sociales. Pero lo que ha sido siempre trabajar. El que quiera prosperar, el que quiera tener dinero, tiene que trabajar. Trabajar significa luchar. Trabajar en muchos aspectos puede ser una cosa muy desagradable, muy incómoda, muy sacrificada, muy desagradable. Pero hay que trabajar y hay que trabajar fuerte, porque luego se recoge el fruto del trabajo. Hay que aguantar un montón de gilipollas, de gente cabrona, de gente envidiosa que os pondrá todo tipo de trabas, pero cada uno de vosotros, los que estáis trabajando, tenéis que saber ver las oportunidades, tenéis que saber ver cuándo podéis mejorar, cómo podéis ganar más dinero. Ya esto os lo digo a los jóvenes, no se trata de que os regalen un bono cultural, que os den subvenciones de no sé qué, del alquiler, en fin, determinadas políticas de lo que es regalar, apoyar, no se trata de ayudas ni con regalos. La realidad es que hay que trabajar.
buscarse un trabajo, prepararse mucho. Tenéis que decir a los jóvenes que tenéis que estudiar mucho, formaros mucho, aprender mucho, porque todo esto os va a servir, y trabajar mucho, poner mucho empeño, sobre todo porque tenéis la juventud, tenéis la fuerza, tenéis que prepararos lo antes posible en todo, luchar, buscar un porvenir y ir descubriendo pues cómo están haciendo las cosas de estos gobernantes que las están haciendo francamente mal. Están haciendo las cosas muy mal, que es todo lo que está haciendo Pedro Sánchez. Y por eso nos va a subir más los impuestos y va a aplicar un tipo de políticas que nos van a llevar a empobrecernos cada vez más. Y es importante que lo tengáis en cuenta. Por tanto, no os va a quedar otro remedio. Las dificultades van a ser mucho peores. Pero hay que luchar. Hay que trabajar, siempre trabajar, y de trabajar fuerte, y de luchar con fuerza, sin rendirse. De esto se aprende mucho, de las adversidades se aprende mucho, y esto es el mensaje que os quiero transmitir a los jóvenes, y a los no tan jóvenes, que os va a tocar vivir una España peor. Pero estoy seguro que los que más lucháis, los que más aprendéis, cada vez vais a ser más. Entonces, vais a despertar. Vais a abrir más los ojos, y os vais a dar cuenta que gobernantes como Pedro Sánchez, o como Alberto Núñez Feijóo, o como los jefes de las comunidades autónomas, os están engañando, están aprovechando de vosotros, están formando casta aparte, se están aprovechando, están haciendo un sistema en el que ellos puedan ser los privilegiados, los que puedan tener sueldos muy altos, dietas muy altas, todo tipo de prebendas, a costa de vuestro trabajo, a costa de los impuestos que os extraen, a costa de lo que os roban, mejor dicho. Y tenéis que ser conscientes de esto, tenéis que saberlo. Entonces, si cada vez estáis más preparados, abréis más los ojos y sabréis. Y cuando haya esta mayoría de gente que entienda mejor qué es lo mejor para el país, qué se puede hacer para mejorar el país, en una democracia, entonces sabréis mejor a quién tenéis que votar. Y esto será bueno para España. Ahora, por ejemplo, Pedro Sánchez ha dicho que la ultraderecha, los reaccionarios, que hay muchas comunidades en las cuales el poder está en manos del Partido Popular con el apoyo de Vox, con la complicidad de Vox. Y es verdad, hay comunidades autónomas que gobiernan con Vox y con el PP, y muchos ayuntamientos que gobiernan con Vox y con el PP. Bueno, ¿qué pasa? Separación de poderes. Lo de las comunidades autónomas también es otra forma de separación de poderes, porque ahora a nivel de España está imponiendo el socialismo, la Agenda 2030. Vox no quiere ni socialismo ni Agenda 2030. Entonces, si Vox tiene influencia en algunas comunidades autónomas o en algunos ayuntamientos, pues puede aplicar determinadas políticas que son las que más defiende Vox. Y esto pues contrarresta las políticas socialistas, que ahora las políticas socialistas están en complejidad con el comunismo. Comunismo, socialismo, no es nada nuevo. En muchos países donde ha gobernado el socialismo y el comunismo, estas recetas comunistas y socialistas ya se han visto los resultados. Hay menos libertad, hay más opresión y es más y más pobre. Se malvive. Estos son los resultados del socialismo, de las políticas socialistas y de las políticas comunistas, que os engañan a todos con las ideas de estas de que todos seamos más iguales, que si la justicia social, que unos trabajan para pagar a otros y otros no trabajan, parasitan, se conviertan en parásitos. Esto es lo que el socialismo o comunismo llama justicia social. Lo de expropiar propiedades o hacer que nadie tenga propiedad, que el único propietario sea el Estado, que el Estado decida tú puedes tener esto o tú puedes tener aquello, tú no lo puedes tener, tú tampoco. Pues esto no es libertad. Las recetas sociales comunistas ya se han ensayado en muchas partes del mundo. Bueno, pues os digo que política, muchas cosas son propaganda. Y cada partido político os transmitirá los mensajes que le interesan. Os hablará de los dogmas, de las ideas que le interesan. Pero para saber las verdades hay que estudiar mucho, hay que instruirse mucho, hay que luchar mucho y hay que trabajar mucho. Y no queda otro remedio. Si queremos un mundo mejor,
pues tenemos que aprender mucho, luchar mucho, y de esta manera sabremos cada vez hacer las cosas de la forma más correcta, de la forma más adecuada. Las personas podremos ser más libres y ser más felices, pero tenemos que pasar por aquí. Todo lo demás, todas las demás políticas son falsas y nos esclavizan, nos reprimen a las personas, a los ciudadanos, nos hacen menos libres, hacen que tengamos menos derechos y nos hacen vivir en un mundo falso en la que la vida es cada vez peor, porque la pobreza es mala cosa. Ir viviendo cada vez más pobre es mala cosa. No tener libertad es mala cosa. No tener garantías frente a agresiones, a delincuencias, no tener garantías judiciales, que no se castigue a los culpables, que no se castigue a los que cometen delitos. Esto no es nada bueno. Pues estas son las cosas que hay que evitar. Y ya que tenemos este camino, pues es importante que sepamos todo esto. En fin, pues lo que os digo, salga o no salga Pedro Sánchez, si sale Pedro Sánchez, vamos a ir muy mal. Si se va a independizar algunas regiones de España o no se van a independizar, puede pasar cualquier cosa. Yo personalmente creo que no se va a independizar, que España no se va a romper. Pero sí que podemos hacer un país mucho mejor. España sean para los españoles, sean catalanes, vascos, andaluces, canarios, castellanos, gallegos, extremeños, murcianos, aragoneses, riojanos, navarros, de cualquier parte de España. Que España esté unida y seamos España, pero que seamos un país mejor, un país que en el futuro podamos ser el ejemplo del mundo, un país que prosperemos, un país de gente luchadora, un país de gente trabajadora, un país de gente libre, un país donde haya bienestar, un país de lo que nos podamos sentir orgullosos, un país fuerte también, que nos podamos defender de agresiones exteriores y también de ideologías o de credos que cuestionan las libertades, que no nos hacen sentir seguros. En fin, ya sé que es un mundo ideal, una utopía, por así decirlo, pero es posible. Pero bueno, amigos, os lo digo pues, que Pedro Sánchez, si sale elegido, no va a quedar otro remedio y pasará lo que pasará. Y que iremos a por peor, pero en medio de las dificultades, en medio de las adversidades, y como el tiempo, cuando más se lucha, cuando más se hacen las cosas de manera correcta, de aquí se sale. Por lo tanto, os invito que, por muy mal que vayamos, que no cunda el desánimo, que no nos dejemos arrastrar por el pesimismo. Bueno, amigos, pues hasta el próximo vídeo, que tengáis un buen día. Ya veremos qué salga la investidura de hoy o qué ocurrirá mañana, de lo que creo que habrá más vídeos de los que poder hablar entre los seguidores y los visitantes de mi canal de YouTube. Adiós, amigos, y hasta otra.